Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. Entre las compras extrañas que ha hecho el actor Nicolas Cage en algún momento están una isla privada en Bahamas, una mansión embrujada en Nueva Orleans, el cómic número 1 de Superman, un cocodrilo y un tiburón, una colección de cabezas reducidas de pigmeos, un fósil de dinosaurio y una tumba en forma de pirámide. Solo 4 países en el mundo tienen himnos nacionales sin letra oficial: España, Bosnia-Herzegovina, San Marino y Kosovo. La falta de letras en estos himnos se debe a diferentes razones, ya sea para evitar conflictos entre diferentes comunidades étnicas o simplemente porque nunca se propuso. En la serie The Office, las empresas Office Max y Staples son presentadas como rivales directos de la compañía ficticia Dunder Mifflin, especializada en venta de papel y suministros de oficina. Lo interesante es que, al igual que Dunder Mifflin, ambas empresas enfrentaron dificultades para mantenerse a flote en la vida real. Staples fue adquirida en el 2017 por la firma Sycamore Partners y Office Max fue comprada por Office Depot en el 2013. El ajedrez romántico fue un estilo de juego predominante antes del siglo XX en el que los jugadores priorizaban la creatividad y la expresión artística sobre la estrategia profunda o la planeación a largo plazo en juegos de ajedrez. En este enfoque se valoraban los ataques arriesgados y las combinaciones tácticas espectaculares, lo que resultaba en partidas emocionantes y llenas de sorpresas. Este estilo fue reemplazado gradualmente por un enfoque más técnico y calculador. El actor Jim Carrey se escribió un cheque por $10 millones a sí mismo en 1990, con fecha de cobro 5 años después, como una forma de manifestar sus deseos. Esto fue cuando comenzó a ser conocido en Hollywood. 5 años después, su salario para la película Dumb and Dumber fue de $10 millones. Una vez el Servicio Secreto de Estados Unidos organizó una operación en contra de una compañía de juegos de mesa de rol llamada Steve Jackson Games, ya que pensaban que su manual GURPS Cyberpunk era un manual para hackers. Al final, la compañía recibió $300,000 por daños después de que se descubrió que todo fue un error. La botella de Klein es una forma que no tiene parte de adentro ni de afuera, ya que solo tiene una cara y un borde, y solo puede existir en un espacio de 4 dimensiones. En la serie Futurama hay una cerveza llamada Klein que se vende dentro de botellas con esta forma. La estatua más alta del mundo es la llamada Estatua de la Unidad en Gujarat, India, con una altura de 182 metros. Este monumento, inaugurado en el 2018, rinde homenaje a Sardar Vallabhbhai, una figura clave en la independencia y la unificación de la India. Para poner en perspectiva su altura, es lo doble que la Estatua de la Libertad y 4 veces más alta que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Los juegos de Pokémon Oro y Plata iban a ser los últimos de la franquicia, por eso implementaron luchar contra los líderes de gimnasio del juego original y al final contra el protagonista como conclusión de la historia. Pero como fueron un gran éxito, decidieron continuar y lanzar Pokémon Crystal. Finlandia ha estado de manera consecutiva desde el 2018 hasta el 2025 en primer lugar en el conteo de los países más felices del mundo, World Happiness Report. Este informe mide el bienestar de los países en función de factores como la calidad de vida, la estabilidad, el apoyo social, los ingresos, la libertad y la confianza. Los cantantes de ópera y otros vocalistas con voces excepcionalmente fuertes logran adaptar la forma de su garganta a la del canal auditivo humano. Esto les permite producir un sonido que se ajusta perfectamente a la percepción de nuestros oídos. Este fenómeno se conoce como el formante del canto y consiste en la amplificación de ciertas frecuencias en la voz, lo que permite que el sonido se proyecte con gran claridad y resonancia, incluso a grandes distancias. En una escena de la película Blade Trinity, el actor que interpretó a Blade, Wesley Snipes, se negó a abrir los ojos cuando tenía que despertar, ya que tenía problemas con el director, por lo que tuvieron que ponerle unos ojos de animación digital, los cuales son muy evidentes.
El Sol pierde alrededor de 4 millones de toneladas de masa cada segundo debido a la fusión nuclear. En este proceso convierte hidrógeno en helio y libera energía como luz y calor. No recupera esa masa, simplemente la transforma en energía y en algún momento se va a terminar. El nombre científico más largo de un animal en español es Parastratiosfecomia stratosfecomioides, una especie de mosca descubierta en Tailandia. Este nombre consta de 42 letras, proviene del griego antiguo y significa parecido a una avispa mosca soldado. Japón es el país con mayor número de máquinas expendedoras, con más de 5.5 millones instaladas, lo que equivale a aproximadamente una máquina por cada 23 personas. En segundo lugar está China, en donde hay más de 300.000. En este país esta industria está teniendo un crecimiento exponencial. Durante años, Steven Spielberg contó una historia sobre cómo logró entrar a la industria del cine. Dijo que se coló en Universal Studios vestido con un traje, se sentó en una oficina vacía y fingió que alguien lo había contratado. Sin embargo, esto no era cierto. Una vez sí se metió a los estudios por curiosidad, pero después fue su exitoso padre quien organizó la visita para que consiguiera ese trabajo. El acento británico refinado que hoy asociamos con Inglaterra surgió entre la élite londinense en la época en la que ocurrió la Revolución de Estados Unidos en el siglo XVIII. Antes de eso, los británicos y los colonos norteamericanos hablaban de forma muy similar. Irónicamente, el acento estadounidense es más cercano al inglés original que el británico moderno. Un easter egg oculto en el juego de Sega Saturn Astral se descubrió 26 años después de su estreno. Se trata de un archivo de una imagen de Mario con una expresión bastante extraña, oculto entre los datos del juego. Este título se lanzó cuando la rivalidad entre Sega y Nintendo estaba en su máximo apogeo en la década de los 90. El lugar para jugar a los bolos o boliche más grande del mundo está en Japón, en la ciudad de Inazawa. Cuenta con 116 carriles en 198 metros, donde pueden jugar hasta 696 personas al mismo tiempo. Debido a la falta de interés de la audiencia, la película Blancanieves del 2025 va a tener una pérdida final de 115 millones de dólares aproximadamente, aún sumando las ventas digitales y los derechos de streaming. Su costo de producción más la promoción fue de un total de 410 millones, una de las películas más caras. Cuando el icónico Hotel Plaza de Nueva York abrió en 1907, una noche costaba $2.50, equivalente a unos $64 de hoy. Actualmente una habitación supera los 1,000 por noche. El salto refleja no solamente la inflación, sino también cómo el lujo y la exclusividad de este hotel aumentaron mucho con el tiempo. Frida Kahlo pintó 55 autorretratos, muchos de los cuales han alcanzado precios récord en subastas. En 2021 su obra Diego y yo se vendió por $34.9 millones, estableciendo un récord para un artista latinoamericano. Aunque se descubrió en 1974, el mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang, sigue sin abrirse. Se cree que en su interior hay un vasto palacio subterráneo con ríos de mercurio y trampas mortales. Los arqueólogos han preferido no perturbarlo por respeto y por falta de tecnología adecuada. Este lugar es famoso por tener en el exterior a los guerreros de terracota, que están protegiendo simbólicamente al emperador. En el videojuego Half-Life 2 Episodio 2 hay un logro que para ser desbloqueado tienes que llevar cargando un gnomo de jardín durante casi todo el camino hasta el momento en el que hay un lanzamiento al espacio y debes ponerlo dentro de la nave. Este logro requiere tanta paciencia que solo lo han logrado conseguir un número muy bajo de jugadores en el mundo. La primera calle que fue iluminada con lámparas incandescentes fue Mosley Street en Newcastle, Reino Unido, en 1879, gracias al invento de Joseph Swan. Este avance tecnológico se expandió rápidamente a otras ciudades. En 1880, Londres y París también comenzaron a instalar farolas similares.
El término bungee proviene del dialecto inglés, donde se usaba para describir una goma elástica. En 1979, un club de deportes extremos popularizó el bungee jumping, al saltar desde el puente Clifton en Bristol, Inglaterra. Este deporte tiene raíces en el antiguo ritual del land diving de Vanuatu, donde los hombres saltan desde plataformas altas con lianas atadas a sus tobillos como prueba de valentía. Aunque las palabras en inglés much y en español mucho tienen significados similares, no están relacionadas etimológicamente. Much proviene del protogermánico mikilas, mientras que mucho deriva del latín multum. Su parecido es solo una coincidencia, lo que demuestra cómo diferentes lenguas pueden desarrollar términos con significados semejantes, pero con orígenes distintos. Durante la famosa escena en la que Gene Kelly baila bajo la lluvia en la película Singing in the Rain, el actor tenía más de 39 grados de fiebre. Aunque el director le aconsejó que se fuera a su casa, Kelly insistió en filmar. Se usaron máquinas de agua para crear el efecto de lluvia en el set. El presidente de Finlandia, que terminó su mandato en el 2024, Sauli Niinisto, se encontraba en Tailandia con su hijo durante el tsunami del 2004, en el que lograron sobrevivir cuando se subieron a un poste de servicios. El lugar más silencioso del mundo es la cámara anecoica en las oficinas de Microsoft de Washington. El ruido de fondo de esta sala es tan bajo que se acerca al umbral matemáticamente del cero absoluto del sonido, justo antes de llegar al vacío, que es la ausencia completa de sonido. El billar tuvo un papel clave en la invención del plástico, ya que el marfil utilizado para fabricar las bolas de billar resultaba demasiado costoso. A finales del siglo XIX, ante la alta demanda de bolas de billar y el precio elevado del marfil, se buscó una alternativa más económica, lo que llevó al desarrollo de materiales plásticos como la baquelita. El filósofo francés del siglo XVII, René Descartes, famoso por la frase "pienso, luego existo", creía que los animales no eran seres conscientes ni capaces de sufrir, los consideraba máquinas sin alma. Esto lo llevó a realizar experimentos crueles, lo cual incluso en esa época causó mucha controversia y fue duramente criticado. La punta de plástico o metal en los extremos de los cordones se llama herrete. Este término proviene del latín ferrum, hierro, y el sufijo ete, que indica diminutivo. Los herretes facilitan el paso de los cordones por los ojales y previenen que se deshilachen. La palabra corgi proviene del galés y se traduce literalmente como perro enano. Se compone de dos partes, cor, que significa enano, y gi, que significa perro. A pesar de su tamaño, los corgis son conocidos por su energía y valentía. La banda Smash Mouth escribió la canción All Star como una respuesta a todas las cartas que recibían de fans que sufrían bullying en su escuela y por parte de sus hermanos por gustarles esta banda. Posteriormente, esta canción se hizo conocida mundialmente por el soundtrack de Shrek. El compositor John Williams ha sido nominado a los premios Oscar en 54 ocasiones, lo que lo convierte en la persona viva con más nominaciones en la historia de estos galardones, solo superado por Walt Disney, que recibió 59 nominaciones. De todas estas, solo ha ganado 5, la última en 1993 por la banda sonora de La lista de Schindler. Los libros de la magia es una miniserie de cómics escrita por Neil Gaiman en 1990 que introduce a Timothy Hunter, un joven con potencial para convertirse en el mago más poderoso del mundo. La serie presenta paralelismos obvios con Harry Potter, como el hecho de que ambos protagonistas son adolescentes ingleses con gafas y una lechuza como mascota. Ambas franquicias le pertenecen a Warner y por eso no tienen conflictos. George Kowal fue un espía soviético que se infiltró en el Proyecto Manhattan, accedió a laboratorios secretos y robó información clave sobre armas nucleares. Su trabajo permitió a la Unión Soviética desarrollar su bomba atómica mucho antes de lo previsto. Increíblemente, su identidad como espía no fue descubierta hasta el 2002, décadas después de haber cambiado el equilibrio nuclear mundial.
Un estudio realizado en 1993 demostró que la potencia máxima que un caballo puede generar es de 18.000 vatios, lo que equivale a aproximadamente 24 caballos de fuerza. Esto confirma que el inventor James Watt, el que inventó la unidad de medida del caballo de fuerza en el siglo XVIII, se equivocó al hacer el aproximado de la fuerza de un caballo para compararlo con la energía de una máquina de vapor. Suiza se destaca por sus altas tasas de reciclaje, alcanzando entre el 66 y 96% de aprovechamiento de materiales reciclables. Este logro se debe a políticas como la obligatoriedad de utilizar bolsas oficiales para la recolección de basura, incentivando esta práctica. Los gatos duermen en promedio entre 12 y 16 horas cada noche. Esta cantidad de sueño se debe a su naturaleza de cazadores, ya que están más activos durante las horas del amanecer y el atardecer. Algunos gatos, especialmente los más jóvenes o mayores, pueden dormir aún más tiempo. Se ha observado que algunos cocodrilos usan las olas para poder desplazarse más rápido por varios kilómetros, aprovechando las corrientes oceánicas, lo que les permite descubrir nuevos hábitats donde potencialmente puede haber más comida. Entonces se puede decir que a los cocodrilos les gusta surfear. Nuestro sistema solar tiene una pared, la heliopausa, la región del espacio en la que el viento solar ya no es lo suficientemente caliente como para repeler el viento de partículas provenientes de estrellas distantes. Es considerada el límite entre el sistema solar y el espacio interestelar. Esta frontera se encuentra a unos 120.000 kilómetros del Sol. La patente original del hidrante para combatir incendios se perdió en un incendio, lo que genera cierta ironía. El inventor George Smith la registró, pero el archivo completo se destruyó en el incendio de la Oficina de Patentes de Estados Unidos en 1836. A pesar de este percance, Smith es reconocido como el inventor del primer hidrante, aunque otros también contribuyeron al desarrollo del diseño moderno. La rana del bosque o rana de la madera puede sobrevivir congelada hasta 6 meses gracias a un proceso llamado crioprotección. Durante el invierno su metabolismo se detiene y acumula glucosa en sus tejidos, evitando daños. Al llegar la primavera se descongela y retoma su actividad, sin sufrir efectos negativos. El músculo sternalis es tan raro que solo lo tienen menos del 8% de los humanos. Este músculo es considerado una variación anatómica, ya que no tiene una función clara y no es esencial para la mayoría de las personas. Se cree que es un vestigio evolutivo que en algunos casos puede confundirse con el músculo pectoral o con una parte de los músculos abdominales. En la película Final Fantasy VII Advent Children, el teléfono que utiliza Cloud es un Panasonic P900, que se lanzó junto con la película con una campaña publicitaria en Japón y contenía un juego especial de Final Fantasy exclusivo de ese teléfono. Las vacas tienen un campo de visión extremadamente amplio, que les permite ver casi 360 grados alrededor de ellas. Esto se debe a la ubicación de sus ojos, que están situados a los lados de su cabeza. Aunque no pueden ver directamente lo que está detrás de ellas, su visión periférica es tan extensa que pueden detectar el movimiento en casi todo su entorno sin necesidad de mover la cabeza. Hace alrededor de 2000 años, el emperador romano Calígula, conocido por sus excentricidades, nombró a su caballo Incitatus como cónsul de Roma. Se dice que incluso le construyó un palacio y le ofreció un equipo de sirvientes. Este acto fue probablemente una sátira para ridiculizar al Senado romano, en lugar de signos de locura. Durante un breve periodo de tiempo, de alrededor de 1 año y medio, Pablo Picasso pudo haber conocido a Snoop Dogg de niño, algo que no pasó realmente, pero podría haber pasado y eso lo hace interesante. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.